Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva charla de nuestro ciclo de conferencias de gestión empresarial. Hoy vamos a estar hablando de cómo usamos la información contable, la importancia de la información contable para la toma de decisiones de las empresas. La charla estará a cargo de nuestro socio director de gestión empresarial de Barra y Marán Asociados, Enrique Barra. Enrique es contador público, recibido de la Universidad de la República. Es máster en dirección comercial y marketing, máster en marketing digital, director académico del programa ejecutivo de control de gestión y estrategia, actual docente de EALDE Business School y de la Universidad Católica del Uruguay, donde es docente en introducción de la contabilidad, finanzas y costo para los programas de PDD y PDG. Enrique, buenos días. Buenos días, Bienvenido. Nacho, gracias. Antes de empezar, quiero hacer una mención especial, un saludo especial a mis queridos alumnos. Vos sabés mi pasión por la docencia. Veo ahí algún alumno que tuve el honor de tenerlo en clase. Gracias por compartir conmigo. Y como ellos saben, todo el amor y toda la pasión para quienes tuve en el aula. Hablar de un poco del ADN del estudio, de la característica de cómo nosotros manejamos la información y bueno, esta es la primera de varias charlas que vamos a hacer identificando y marcando la característica que tenemos en el estudio. Y entonces voy a compartir la pantalla. Ya aprovechamos y le decimos a todos que vamos a grabar, a darle a grabar a la charla. Así queda para después subir en nuestras redes. Así que le damos a grabar para que todos acepten ahí y comenzamos entonces con la exposición. Bien. Adelante, Enrique. ¿Está grabando? ¿Sí? ¿Dónde lo estás viendo? ¿Qué está grabando? Hospedador, si fuera tan amable, ¿nos da permiso para grabar? Tenemos el chico marketing ahí. Ella le da a grabar ahí. ¿Sí? ¿Comenzaste a grabar? Estoy en eso. Tranquilo, le pasó a Bill Gates, no nos va a pasar a nosotros. No estamos preparados para las cámaras a veces, para las producciones. ¿Estás? ¿Estás grabando? Un segundo que no. Te decía yo. ¿Sí? Bien. Entonces, bien, vamos a hablar de la información como necesidad básica, ¿sí? Y cómo nosotros llevamos esa... Ahora sí estamos grabando, Bien. El abordaje de esta charla, que intentamos sea no más de 30 a 45 minutos, va a abordar 4 puntos. La información como necesidad básica, cómo logramos armar los sistemas de información de contabilidad para que generar información. Buscaremos una información relevante para la toma de decisiones, que es la búsqueda del equilibrio en las empresas, y haremos algunas conclusiones y preguntas que ustedes tengan. En nuestras conclusiones lo que vamos a hacer es identificar el ADN. Mirá, como primer elemento, intentando hacer un hilo de continuidad de la necesidad de la información, el vestigio más antiguo de la escritura que existe en el mundo, que se descubrió, es el hueso de Isango. 20.000 años antes de Cristo, se descubrió este hueso, y la característica que tenía este hueso, una de las interpretaciones era que, como podrán ver ustedes ahí, tiene distintas marcas, y eso era una forma de contar. Es decir, que ya en los principios de la humanidad, la necesidad de información para contar, y se interpreta que estas marcas eran las propiedades de sus reses, de su ganado que tenían. Los principios de los registros tienen que ver con la necesidad de la información de saber qué era mío. Es decir, de este hueso obtenían la información del ganado que tenían, del grano que tenían, y ya en el ADN
de la humanidad, de la civilización, necesitábamos conocer información. La contabilidad con palito, digamos. Exactamente, ¿sí? Pero vamos a tratar de mostrar que desde este hueso hasta acá, un breve recorrido histórico que además forma parte del capítulo inicial de nuestro libro, esa necesidad de información es una continuidad. Y vamos a ver cómo nosotros como estudio lo llevamos adelante a esa forma de trabajo. Si seguimos más adelante, tenemos el Código Hammurabi. El Código Hammurabi, que además de tener muchos elementos históricos, también en determinada parte señala que los comerciantes deben tener una tablilla. Y esa tablilla no es más que el registro de la información de los préstamos que tomaban, de cómo pagaban y cuánto debían. Inclusive es de las primeras veces en donde se habla del fenómeno de interés como un premio que se paga por tomar un préstamo. Es decir que estamos hablando de 1750 a.C. y otra vez aparece el concepto y la necesidad de información. Información que tiene, para quienes trabajamos en las ciencias económicas, un hito que tiene que ver con el Luca Fray Pacioli, el creador de la contabilidad, o de la partida doble. Si bien ando investigando, puede que haya otra versión de que la partida doble estaba de antes, pero Luca Fray Pacioli, que además era... ¿sabés a quién tenía como amigo a Luca Fray Pacioli? ¿A quién? Leonardo da Vinci. Flor de amigo. Flor de amigo. El tipo se codeaba con... Exactamente. Pero además, también tiene que ver con la divina proporción, porque en su libro Aritmética y Geometría, y habló de la proporción, estaba con ese concepto también de la divina proporción. Y bueno, él describe allí la forma de anotar y nace la técnica del debe y haber. Nace allí, se puede decir que es uno de los hitos que además tuvo mucha publicidad en donde aparece el debe de haber. Que con ese concepto de Luca Fray Pacioli es que se genera la técnica contable. En la época del mundo mercantil, de los barcos. De los barcos, exactamente, con la entrada y la salida de la mercadería, así nace el concepto del debe de haber. Entonces, es decir, a medida que va creciendo la civilización y a medida que va evolucionando, naturalmente la necesidad de información va siendo mayor. Hoy, del hueso al código, a la tablilla, y ahora el concepto de partida doble. ¿Qué gran hito en ese recorrido histórico ocurre en la humanidad? Bueno, la aparición de la revolución industrial, que todos conocemos y hasta inclusive nos viene la imagen de Charlie Chaplin y todo lo demás, pero lo importante para el manejo de la información es que frente a esta aparición de la revolución industrial, y además que aparecieron ideas filosóficas en ese tiempo, aparecieron las grandes empresas, en donde el propietario no necesariamente estaba trabajando en ello. Entonces, había gente que invertía dinero en esas empresas y, lógicamente, necesitaba información de cómo estaba haciendo la evolución de esa empresa. Y obviamente así aparece un hito importantísimo en el requerimiento de la información contable. La contabilidad pasa a tener un enfoque, el enfoque para brindar información a los terceros que estaban fuera de la empresa. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Y ahí empezamos a hablar del enfoque que nosotros tenemos o que como contabilidad debemos brindar. Revolución industrial nos indica el inversionista, la aparición del inversionista como un actor necesitado de la información. Existen otros usuarios externos que necesitan información. Aparece en ese momento el Estado como requiriente de la información para la liquidación de los impuestos mensuales, para la liquidación de los impuestos anuales, para las cuentas nacionales, para la evolución del producto de la empresa. También aparece el usuario externo, que son nuestros proveedores, que en definitiva nos están dando crédito cuando nos venden y nosotros estamos comprando mercadería. Todos esos usuarios externos necesitan información para saber cómo va evolucionando la empresa. Pero también, y ahí es donde vamos a poner énfasis y donde ponemos como gestión empresarial énfasis, es en la información para los usuarios internos. El propietario, el que trabaja y está en la empresa, las gerencias, los mandos medios.
Porque la información para usuarios internos tiene una característica distinta. Es la información para la toma de decisiones, ¿sí? Una cosa es preparar información para liquidar los impuestos anuales y otra cosa muy distinta, ADN distinto, es preparar información para tomar decisiones, para ver cómo va la evolución del negocio. Y esa es una de las características que nosotros como estudio tenemos, es que sí, obviamente sabemos y conocemos la necesidad de los usuarios externos, pero debemos trabajar y es, para los usuarios internos, ¿sí? Entonces, un comentario, porque en este breve recorrido histórico y que estoy haciendo muy rápido, por ahí algún colega me puede decir, sí, pero la contabilidad evolucionó mucho más. Sí, obviamente. También tuvimos un tiempo de la siesta, la contabilidad, o el accounting lag, como dice Robert Kaplan, en donde no tuvimos avances. No tuvimos avances, seguíamos con la técnica del debe y el haber, seguíamos con información de estados financieros y no mucho más, ¿sí? Y por las dudas, sí, obviamente que en el devenir del tiempo, en estos últimos años, han habido cambios significativos, han habido avances, la inclusión de indicadores no financieros dentro de la contabilidad. Yo siempre recuerdo en una de mis primeras experiencias profesionales, un gerente comercial me dijo que quería la estadística de ventas diarias y la temperatura. Entonces, fácilmente uno puede ir al sistema de contabilidad y ver la estadística de la venta diaria, pero la temperatura no está en la contabilidad. Y esa es una necesidad, referido a la industria de la cerveza, ¿no? Esa es una necesidad que también nosotros debemos acercar, que no está dentro del sistema contable, que lo podemos unir a través de un ERP, los indicadores no financieros, ¿sí? Hoy con determinados ERP se puede hacer análisis de datos de muchos datos más, compilando y vinculando la información contable con indicadores no financieros. Aparecen los KPI de gestión, indicadores específicos de la empresa. Apareció el costeo basado en actividades, aquello que fue, recuerdo, un tsunami y un debate esotérico casi entre los sistemas obsoletos de costos y el ABC. Aparecieron también más adelante el cuadro de mando integral, también de la mano de Robert Kaplan, que fue alguien que nos bombardeó en la información y nos dijo, ustedes tienen que tener un rol para generar información para la toma de decisiones. Más adelante OKR, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos por parte, vamos por el principio, por así decirlo, y el principio tiene que ver con llevar información de la contable, la elemental y básica. Y ahí tenemos básicamente dos variables. Uno es el plan de cuentas. El plan de cuentas es un conjunto armónico de cuentas contables que tratan de reflejar los hechos económicos que ocurren en la empresa. A veces no es tan armónico. Bueno, exactamente. Hay que buscarle la armonía. Hay que buscarle la armonía. Y hay que buscarle la característica y el ADN de la empresa. Yo a los empresarios que nos están viendo les preguntaría, en sus cuentas integrales de venta, ¿cómo tienen definido ese plan de cuentas? Una presunción, ¿sí? Sí. Pero por ahí más del 80% tienen definido su plan de cuenta como tasa básica, tasa mínima, tasa exenta, exportación. Eso es un concepto de obtener la información para el usuario externo del Estado, para liquidar los impuestos. Ahora, no sé, pensemos cualquier empresa, si yo fuera una aerolínea, me importa tasa básica, tasa mínima, lo que me importa es tickets o agencia central, voy a tomar cualquier empresa, agencia central, lo que a mí me importa saber es mis boletos que vendo por ruta 3, que vendo por ruta 5, o mis boletos o mis ventas por encomiendas, por depósito, por lugar. Entonces, mi plan de cuentas lo tenemos que reflejar teniendo armonía, lógica con el negocio que estamos llevando adelante. Y lamentablemente existe un error que cometíamos en nuestro estudio, de que los colegas copiábamos el plan de cuentas. Copy-paste de un modelo famoso y copiábamos los planes de cuenta. Y daba lo mismo tener una empresa de transporte, una industria y
una empresa de comercio al por mayor. Ese es un elemento que nosotros como estudio le ponemos el pienso, es decir, buscar el plan de cuentas que tenga el sentido con la característica de la empresa. ¿Por qué? Porque el procesamiento de la información que nosotros vamos a hacer lo va a recoger ese plan de cuentas. Entonces, ¿qué información necesitamos? ¿Necesitamos una información para liquidar los impuestos? Sí, la necesitamos, obviamente, porque hay que liquidar los impuestos en forma mensual y anual. Pero necesitamos una información para que el usuario de la empresa conozca la venta por ticket, la venta por encomienda, la venta por otro tipo. Ese es un ADN importantísimo que tenemos nosotros como estudio, que marcamos un diferencial, porque hay que ponerle un pienso al plan de cuentas. Tiene que tener armonía con el negocio, con qué es lo que está atrás. Un segundo elemento es la estructura de centro de costos, una variable en la definición de los sistemas de información contable. Que se encastra además con el plan de cuentas. Exactamente. Como vos decías, vos podés tener, capaz en el plan de cuentas definido las cuentas para el liquidar de impuestos, pero con el centro de costos capaz que podés obtener la información para la gestión del negocio. Por ejemplo. Exactamente. Ahí es donde se genera la matriz de la información. ¿Y qué es el centro de costos? Es un campo más que le agregamos a Luca Pacioli, que nace en la Revolución Industrial. Y por eso a veces me tomé estos minutos para contar la historia, porque cómo estamos hoy en parte depende de cómo veníamos antes, ¿no? El fenómeno centro de costos nace en la Revolución Industrial. ¿Y qué hace? Le agregamos al debe y al haber un campito más. Un campo más que puede ser la estructura organizacional de la empresa. Puedo decir el área de ventas, el área de administración, el área industrial. O puede ser un proyecto como nos pasa en clientes de informática o de ingeniería, un número de proyecto, un cliente. Puede ser básicamente es un fraccionamiento. Un fraccionamiento de la información que después la vas a acumular. Puede ser una sucursal, puede ser una distribución geográfica. Mi sucursal en la ciudad de Salto, en la República del Salto Oriental, mi sucursal en Paso Molino, donde fuera. Esa información que nos hace de que en el momento que debitamos y acreditamos, nos dé mayor apertura. ¿Por qué? Porque después podremos analizar el estado de resultados de mi área, mi sucursal en Maldonado o mi proyecto. Podemos ver la totalidad de la empresa, la sumatoria de todos los centros de costos, pero después podemos fraccionar y brindar información específica a una sucursal. ¿Cómo me está yendo en tal sucursal? ¿Me está yendo bien? ¿Me está yendo mal? ¿Sí? Y eso implica agregar más información al sistema contable. ¿Qué lo podemos hacer? No estamos hablando de megasistemas, lo podemos hacer con cualquier sistema de plaza que existe. Pero sin embargo, también muchas veces los contadores no le ponemos esa instancia de pienso para poder brindar información a los usuarios internos, a los efectos de decirle, bueno, tal sucursal nos está yendo muy bien. Bueno, ¿qué pasó? Vendimos más, vendimos menos. A la empresa le está yendo bien, pero mira, en tal sucursal le está yendo no correcto. Entonces, cuando diseñamos la información contable, estas son las dos variables que tenemos que tener una instancia de pienso, ¿sí? Para poder definirla en forma adecuada. Porque de lo que definamos acá es la información que vamos a obtener. Por otro lado, ¿qué otro elemento tenemos que pensar en el momento de definir un plan de cuentas? Tratar de ver y de separar, y ahora vamos a ver por qué, con qué objetivo esto. Tratar de identificar los costos que son variables, es decir, aquel costo que aumenta o disminuye en función de la producción o la venta. Permítanme un ejemplo muy sencillo. El costo de la tarjeta de crédito, hoy que tenemos como uso regular el uso de tarjeta de crédito. La comisión que me cobra la tarjeta de crédito es claramente un costo variable, porque a medida que yo más vendo, mayor va a ser mi costo de tarjeta de crédito. Ni que hablar de un proceso productivo, la materia prima, la mano de obra o lo que fuera, ¿no? Tener un plan de cuentas que me permita identificar cuáles son mis costos variables y cuáles son mis costos fijos. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Porque la estructura de costos fijos es aquella que no va a modificarse según tenga cambios, aumentos o disminuciones de mi producción y mi venta. Ejemplo, el alquiler, que es un monto fijo
nos va a cobrar lo mismo, hagamos 2 unidades o 70.000 unidades, vendamos 70.000 unidades o 140.000. Esos son los costos fijos, ¿sí? Entonces, nuestro plan de cuenta tiene que No, you're tener wrong. el You're being, tercer you're not correct elemento, on this. el tercer elemento que tiene que ver la identificación de mis costos en función de mis costos variables y fijos. ¿Por qué? Veamos por qué y con qué sentido le estamos dando esta necesidad. ¿Por qué? Y acá es el chiste que hacemos internamente con nuestros clientes. Porque todo esto necesita una gimnasia de información. Y como la gimnasia de estos muñequitos que tenemos ahí, bueno, sabemos que al principio cuesta, ¿sí? De hecho, yo estoy en el TV, solamente estoy caminando, pero la gimnasia de la información es lo mismo que nos pasa físicamente. Nosotros tenemos que tener el hábito de mensualmente dedicarle un tiempo a la lectura de la información que nosotros obtenemos para que el usuario interno de la empresa conozca la evolución de su negocio. En esa característica y con ese modelo de sistema contable que nosotros hemos definido, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con un plan de cuentas armónico, una estructura de centro de costos y la identificación de mis costos en fijos y variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros Some reconocemos... NFTs actually have a code so that when you screenshot an NFT, it actually appears blurry in your camera. Bueno, They a ver, gotta estamos teniendo un problema de alguien que está hablando en inglés. Le solicitamos, tenga bien, mutearse, por favor. Gracias. Decía, perdón por la interrupción y agradecemos al participante que está hablando en inglés que se mutee, ¿sí? Este es el gran ADN nuestro como estudio. Nosotros generamos, sí, información para el usuario interno. Pero antes, ¿qué hicimos? Antes armamos un plan de cuentas, antes armamos una estructura de costos para la toma de decisiones. Y repetimos el concepto. Es como la gimnasia. Al principio cuesta, pero una vez que el usuario interno empieza a conocer la información y le brindas información distinta, nos pasa lo mismo que la gimnasia, que hoy no salía correcto. La necesitamos. Y es lo que, por suerte, gratamente nos pasa con nuestro cliente cuando nos dicen cuándo viene la información, ¿sí? Entonces, hay que trabajar, hay que esforzarse. Al principio cuesta como la gimnasia, pero luego la necesitamos. Y ese es uno de los elementos más interesantes o gratificantes profesionalmente que nosotros tenemos, ¿sí? Que profesionalmente tenemos con nuestros clientes, ¿sí? Seguimos con la interrupción. ¿Podés, Gonzalo, silenciar? Gracias. Ahora, ¿para qué esto? ¿Para qué esto? Porque si nosotros tenemos esta información, lo que vamos a hacer es transformar el estado de resultados, por ejemplo, ¿sí? De este lado, aquí tenemos un clásico estado de resultados preparado para usuarios externos, ¿sí? El clásico modelo ventas separado por locales, exterior, le restamos el costo de lo vendido, gasto de administración y ventas, ahí tenemos el resultado operativo, le sacamos los intereses pagados, perdidos, la diferencia de cambio, resultado ante impuestos y, bueno, el impuesto a la renta y obtenemos el resultado. Eso lo seguimos haciendo, porque presentar la información para bancos, presentar la información para un proveedor que nos pida para darnos línea de crédito, lo seguimos haciendo. Pero si nosotros podemos traspasar a este nuevo formato de estado de resultados analizado y pensado para el usuario interno. ¿Por qué? Porque pensamos el plan de cuentas, porque creamos una estructura de centro de costos y porque identificamos que eran costos fijos y variables. Entonces, podemos transformar este estado de resultados subiendo los costos variables, poner solamente el costo variable de producción, las comisiones de ventas, la tarjeta de crédito y obtener no ya el resultado bruto, sino el margen de contribución, es decir, mis ventas menos mis costos variables. Luego de mi margen de contribución vendrán toda la estructura de costos fijos, de administración, de ventas, y obviamente le tenemos que sumar
la estructura de costos fijos de producción. Es el mismo perro con distinto collar, pero la información que vamos a obtener de ella es significativamente distinta. ¿Por qué? Porque haciendo esto nosotros podremos pasar a esto, ¿sí? Podemos pasar a esto. Bueno, podemos, y no voy a dar la clase de punto de equilibrio, voy a hacer la sintética, ¿sí? Hacer la búsqueda del equilibrio de la empresa. Es decir, podemos encontrar el volumen de ventas que la empresa y que el empresario lo va a asumir como un número en su cabeza, con el cual sabe que llegando a ese volumen de venta no va a ganar ni perder. Es decir, transformamos o buscamos el resultado de forma tal de que este resultado sea cero, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero, identificamos las ventas, los costos variables, obtenemos el margen de contribución y como leemos solamente los costos fijos, también el empresario va a saber cuál es la estructura de costos fijos, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de costos fijos que tiene? ¿Sí? Entonces, con ello, nosotros, y en este ejemplo que estamos poniendo acá, ¿sí? Podemos obtener una estructura de ventas, le ponemos a la venta base 100, en este caso los costos variables de esta empresa son el 60% y tiene un margen de contribución del 40%. Primero, interpretar y hablar con el empresario y decirle, significa de que cada 100 pesos que tú vendes, nos quedan 40 neto de tus costos variables. 40 que tienen que enfrentar mi estructura de costos fijos para pagarla y que nos dé un resultado positivo. En este ejemplo que estoy poniendo, muy sencillo, tiene una estructura de costo fijo de 30% de la venta y obtiene un resultado de 10% de la venta. Pero con esta fórmula y a través de hacer la ecuación y las derivadas, etcétera, etcétera, ponemos solo el resultado, no voy a hacer toda la evolución, podemos obtener las ventas de equilibrio. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Las ventas de equilibrio las obtenemos como la división entre los costos fijos dividido el margen de contribución. ¿Y qué es lo que pasa? Y eso es un dato importante que el empresario lo fija y lo tiene en su mente, ¿sí? Saber el volumen de ventas por el cual de ahí en adelante comienza a ganar. Y en el transcurso mensual, él va viendo sus ventas y dice, bueno, de aquí en adelante comienzo a ganar. Mi objetivo de venta es 9 millones, 12 millones o lo que sea, o 120.000 pesos. ¿Sí? Ese número como objetivo hace que durante el mes trabaje con una meta. Y otro dato importante es, sabe cuál es la estructura de su costo fijo. Recuerdo, Nacho, en pandemia, con nuestros clientes, cuando ocurrió la crisis de demanda, la crisis de oferta, uno de los elementos que inmediatamente ocurrían era atacar los costos fijos. Y todos nuestros clientes sabían exactamente el volumen de costos fijos que tenían que atacar, sabían el importe sobre el cual tenían que actuar. ¿Sí? Y ese dato que quede en la mente del empresario es fundamental. Saber cuál es el volumen de venta al cual yo necesito para empezar a ganar y saber mi estructura de costo fijo, que como nos pasó lamentablemente en el tema de pandemia, era el volumen que había atacado. Bien, entonces, esto es importante para que el empresario lo tenga en su mente. Voy a presentar y comento, en nuestro estudio hemos desarrollado un sistema de información que le hemos denominado Gamma, que voy a mostrar solamente una de sus tantas partes que tiene, que es la determinación de un punto de equilibrio para un par de empresas, que la tomé a modo de ejemplo, que obviamente ocultamos la identidad de la empresa, ¿no? En este caso, ¿sí? A través de nuestra herramienta Gamma, ¿sí? Nosotros presentamos el estado de resultados en esa forma sintética a nuestros clientes de sus 12 últimos meses. Es una herramienta que además es móvil, ¿sí? Y podrán ver
mes tras mes cuál es el punto de equilibrio, cuál es el resultado que tiene la empresa y abajo se determina el punto de equilibrio que tiene esta empresa, ¿sí? A su vez, nuestra herramienta permite acumular los 12 meses que se están analizando y calcula un promedio de esa unidad. ¿Qué es lo que importa en esto? Importa que aquí definimos a nuestro cliente el volumen de 27 millones de ventas que tiene, pero le decimos que a partir de 21 millones está ganando, ¿sí? O sea, conoce su margen, ¿sí? Ese número ingresa en su mente, 21 millones en mi volumen de equilibrio, estoy en 27, vengo ganando, ¿sí? Y está bien. Y a su vez, en forma gráfica, le presentamos al cliente su volumen de venta, la barrita indicada en verde, el icono en rojo es su venta de equilibrio y la rayita azul es el promedio de los 12 últimos meses, ¿sí? En este caso, es una empresa que diríamos no tiene safralidad de producción ni safralidad de ventas, ¿sí? Por lo cual tiene determinada estabilidad. También, por suerte, siempre ha logrado que sus ventas estén por encima del punto de equilibrio. Abajo podemos ver información de desequilibrio en forma total y en forma promedio. Obviamente que la lectura de esta empresa donde no tiene safralidad de input de entrada y de input de salida, es claro y se memoriza rápidamente. Pero existen muchas empresas que tienen safralidad por la característica de lo que vende o por la característica de lo que produce. Y en este caso, vamos a presentar un segundo caso, ¿sí? De una empresa donde tenemos esa safralidad. Y esto es importante porque el análisis temporal que nosotros hacemos de un marco de 12 meses, ¿sí? Importa y mucho porque, bueno, dadas las características de la empresa, en el mes de diciembre no vamos a vender y sabemos que vamos a estar en zona de pérdida, es decir, el volumen de venta va a estar por debajo de nuestro punto de equilibrio, ¿sí? Les pasa a muchas empresas, no hay que ponerse nervioso, lo que hay que hacer es generar un volumen de ganancia en mi periodo de safralidad, tal que en el acumulado me genere un resultado. Y si no, tenemos la herramienta para empezar a analizar mis costos fijos. Bueno, ataquemos mi estructura de costos fijos. ¿Cuál es? Lo tenemos identificado porque armamos un plan de cuentas en donde podemos accionar sobre esa estructura de costos fijos. O si vamos a mejorar nuestro margen, sabemos, identificamos cuál es nuestro costo variable para decir, bueno, cómo manejamos o cómo puedo reducir para que mi margen aumente. Si mi margen aumenta, mi objetivo de punto de equilibrio va a estar mucho más cerca. Es decir que la información estadística, el generar esa información y además brindarla al empresario en estadística de tiempo, en empresas de safralidad de producción o de ventas es importantísima, ¿sí? Y la reunión que tenemos con los clientes es riquísima en el debate y en el gestionar esta información. En definitiva, y como conclusión, ¿sí? Como conclusión para no quitarle más tiempo a nuestros participantes. Primero, nosotros tenemos un cambio en el enfoque. El usuario interno es principal. Sí hacemos la información para los usuarios externos. Obviamente que hay que preparar los estados financieros de acuerdo a la normativa, las NIFs que nos toquen, pymes completas o lo que fuera. Sí, esa información tiene que estar, pero recordemos que ese tipo de características tiene un marco temporal que es anual. Nuestro marco temporal es el mes. La información siempre es pasada. La contabilidad siempre es pasada, perdón. Pero tenemos que analizarlo lo más cercano en el tiempo para poder tomar decisiones para cambiar el rumbo o para mejorar el rumbo o para mantener la continuidad de ganancia de la empresa. Por lo cual, si nos enfocamos en el usuario interno, el marco temporal va a ser distinto, va a ser el mes, ¿sí? Hacer que el empresario se empodere de sus propios números, que tenga en su mente cuál es su estructura de costos fijos. Y repito, el fenómeno pandemia nos enriqueció cuando estábamos en cómo teníamos que reducir esos costos fijos.
también lograr que el empresario tenga en su mente el volumen de ventas con el cual ya sabe que su empresa ese mes no va a ganar ni perder. Si, como nos pasa en algunos casos, mira, el 10, el 12 ya llegaste a tu punto de equilibrio, te queda el resto del mes para comenzar la ganancia, ya cubriste tus costos fijos, manejá ese volumen de ventas, ¿sí? Lo otro, la gimnasia, el concepto que nosotros manejamos, Ignacio, de la gimnasia. Sí, al principio cuesta, sí, al principio hay que darle pienso, sí, al principio hay que pensar el plan de cuentas, sí, al principio hay que generar una estructura de costos, sí, hay que procesar la información, cual Luca Pacioli con los mercaderes. Eso genera un adicional de procesamiento de información. Los debes y los saberes cambian, quizás en vez de hacer un asiento hacemos tres, pero cuando brindamos la información al empresario de esto, que es parte de lo que nosotros tenemos en nuestro informe, es buenísimo. Tanto es así que si seguimos avanzando, el marco temporal puede llegar a ser elaborar un presupuesto. Y eso depende de la maduración de la empresa. Hemos tenido casos en donde luego que generamos esta gimnasia, lo invitamos, lo ayudamos a nuestros clientes a armar un presupuesto. Y después el análisis es contra el año anterior, cómo me va este año y cómo me va en lo que proyecté, pensé me iba a dar, ¿sí? Así que, bueno, la idea era un poco esto, hablar de esta herramienta de no olvidarnos del sistema de información contable y que podemos hacer esto todo para la toma de decisiones. Así que, bueno, vamos a tiempos de preguntas. Gonzalo, ¿tenemos alguna pregunta? ¿No? Bárbaro, bárbaro. Acá me pasa como en la clase, ¿no? O entendieron todo o no entendieron nada. Me voy por el primer escenario. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Bueno, allí está nuestro correo, nuestro teléfono, nuestra cuenta, nuestro Twitter, nuestro LinkedIn, todas nuestras redes. Obviamente que siempre estamos abiertos a compartir y a explorar con empresarios que se animen a gestionar la información como nosotros lo manejamos, es decir, con información para la toma de decisiones, ¿sí? Con información para la toma de decisiones y con carácter, con esta gimnasia que planteamos. Sí, Gonzalo. Sí. Abrimos el micrófono para Martín. Buenos días. No voy a interrumpir como el Batman que hablaba en inglés. A mí me salía un que tuvimos. Sí. No, o sea, Martín. una de las cosas que vos planteabas, que Sí, marca Martín. del estudio que ustedes tienen, es el hecho de ayornarse y de lo que veo por la diapositiva, ¿no? La interdisciplina. Pero. Perdón, se me cortó. No te estamos escuchando, Martín. Hola, Martín. Martín. Parece que se le cortó. Martín. Se nos cortó la comunicación. A ver si lo podemos. Es él, la comunicación. El resto nos está escuchando, ¿sí? Sí, nos están escuchando. Estamos saliendo bien. Sí, estamos saliendo bien. Un tema de Martín. A ver. Ahí está. Mil disculpas, fue el Wi-Fi que se me trancó. Dale, No, Martín, ningún problema. Estamos para contarnos. La interdisciplina para mí es fundamental en del siglo XXI y del 2022 en adelante. Que, por ejemplo, yo estoy estudiando estadística, a mí me faltan 4 materias para recibirme. Bien. Y yo le planteé a mi profesora de estadística que si vos agarraras el mayor desfaltante de caja, por ejemplo, y hicieras un diagrama de caja, encontrarías datos atípicos mucho más rápido que buscando, o sea, con los datos de la contabilidad, que buscando comprobante por comprobante, ordenadas. Sí. Se volvió a cortar, Martín.
A ver, sé que está complicado con el Wi-Fi. creo que estás complicado con el Wi-Fi tuyo. Aprovechamos para preguntarle si alguno más quiere hacer alguna consulta, Mientras- algún comentario, algún aporte, que siempre son bien recibidos. Gracias a todos que nos están agradeciendo. Nos Y están no sé si mandando- se terminó de escuchar, pero No, acá- ahora no. Ahora de vuelta, Martín, vamos arriba. No, Tú me que la- decías de recorrer el mayor por el lado estadístico y no por el lado de... Sí, sí. contable, claro. Pero solamente para encontrar datos atípicos. Vos agarrás y haces un diagrama de caja del faltante y encontrás datos atípicos, o al menos el último cuartil, o sea, los valores más grandes, y te evitás tener que recorrerte todo un montón de Es- comprobantes. Encontraste los puntos es- clave donde hubo problemas reales de la empresa. sí, sí. Pero vos cuando se lo tratás de explicar a un profesor de contabilidad no te entiende. Y si se lo Mirá. explicás a un profesor de estadística tampoco. Bueno, se Porque ve los que no. contadores y los estadísticos no se sientan juntos Mirá, a analizar a un plan de cuentas, un plan de trabajo, digo. Pongo, y te lo recomiendo, no sé si lo leíste o no, Free Economics, son unos economistas que hablan de montones de cosas, pero cuando tú me comentabas esto me acordé de un evento que ellos plantean que es más fácil identificar un terrorista por los movimientos bancarios que por su actividad. Y eso es contabilidad. Obvio. El movimiento bancario de Obvio. un terrorista es clarísimo. Entonces, inclusive lo hicieron en Inglaterra. La estadística y la información que Luca Pacioli nos da en el debe el haber van de la mano, sin lugar a dudas. Y es Sí. facilitador. Te pasa en tus volúmenes de ventas. Si tú tenés Bueno, es lo que vos planteás en los ejemplos. Los ejemplos en realidad que son estadística descriptiva del punto de equilibrio de cada uno de los meses de la empresa. Para determinar la actividad que tuvo y qué es lo que debería tener. Pero el problema es que no nos forman para eso. No. Entonces, tu marca personal es por la impronta que tienen ustedes en el equipo. Pero KPMG, Deloitte o Price o cualquier otro, no quiero decir una marca, sino quiero decir todas. Si sos el modelo formal de contabilidad, vas a ir a la NIF, vas a ir a lo que dice la MIF, vas a ir a lo que te dice el título 4, vas a declarar el resto de tu vida, no vas a entender nada de lo que estás haciendo, básicamente. O sea, vas a hacer las cosas por ósmosis, exigencias. no porque Sí. sepas qué estás haciendo. Sí, es que... Y capaz que este curso era más empresarial y yo en realidad soy un estudiante que está terminando la carrera y que no me siento muy contador de mi parte, ¿entendés? No, Pero... o sea, me siento un contador raro, me siento un contador que cuando le planteo una cosa estadística a un contador, sienten que les interrumpo y a un estadístico le hablo de contabilidad y también se aburre porque le bloqueo el Y te cerebro. dice que sos un aburrido, sí. No, pero a ver, va por eso, va por ese Y lado. termino ahí la participación, puede ser que la gente tiene tiempo. No, al contrario, Martín. Gracias por tu participación, pero el análisis de datos desde la contabilidad, desde el debe haber, es riquísimo y sí, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos ese ADN distinto, ¿sí? Ese ADN distinto. Y que obviamente no... Y te digo más, Sí, no precisas un RP. O sea, no necesitas un RP. O sea, porque lo primero que te va a decir un contador capaz ahora más moderno, te va a decir, bueno, ponele SAP y con SAP hacemos las analíticas. No, o sea, podés tener SAP si la empresa es grande, ponés SAP. Pero no es necesario. O sea, tenemos los recursos intelectuales como contadores para poder desenvolver la tarea. Puede ser con Excel o puede ser con SAP. Exacto. O a Sí, mano. de un hecho, apagón. exactamente. De hecho, en nuestro estudio tenemos clientes con SAP Business One y con montones de otros software, pero todos los encapsulamos en que la información llegue y la analítica de datos para obtener esto, ¿no? Más adelante vamos a estar contando de este informe Gamma, en el cual hemos desarrollado, que compila toda la información. Mostramos una parte solamente, pero sí, Martín, sin lugar a dudas. Y hay mucho por hacer.
mucho por hacer también que genera un desafío y como la gimnasia, Martín, ¿no? Esto te obliga a trabajar. Por ahí te quedás en tu zona de confort y liquidás el debe y el haber, los impuestos y te quedás ahí. Ese no es nuestro ADN, ¿no? Por ahí debitás, acreditás y tenés la contabilidad para pagar y cobrar y nada más. Y no, nosotros no vamos por ese lado. No vamos por ese lado. Martín, muchísimas gracias por tu participación. ¿Alguna otra consulta? De nada, ¿no? O sea, me quedaría a charlar todo el día igual, pero tengo Pero, clase a también ver, dentro de un rato. 18 de julio de 1874, edificio de las Instituciones, venite y tomamos un café. Para esto estamos, somos de puertas abiertas y charlamos. Bueno, muchas gracias. Venite, nos avisás, ahí tenés nuestro teléfono y venite y charlamos. Porque además nosotros estamos pensando fuera de la caja y gente que piensa así es bienvenida. Bueno, muchas gracias. Igual Prometémelo, venía por Martín. información, te paso mi currículum. Por supuesto, igual, sí, sí. Venía por data para aprender yo, porque en realidad no creo que todo se aprenda de... A ver, perdón, yo tengo el concepto de la Torre de Marfil. La Ajá. universidad es maravillosa, yo amo la universidad. En un montón de cosas, la persona que yo era antes de entrar y la persona que soy hoy, se la debo a la universidad. Claro. Ahora, si te comés la pastilla de la Torre de Marfil, corres peligro de no entender una pyme, ponele, de no Exacto. entender un monotributo. Porque como te enseñan todo para sociedad anónima, que participación en acciones, Exacto. que cotiza en Wall Street, cuando voy a trabajar acá de gestor, porque estoy de gestor, y es una mujer divorciada que quiere vender un taxi, que precisa hacer unos trámites. Y eso no está dentro de la carrera, yo qué sé. A Y veces eso es nos más del perdemos en lo 90%. importante. En volúmenes es el más del 90% de la economía mundial y de nuestro país también. Claro. Sí, sí. Bueno, Muchísimas te tomo gracias la y te esperamos, palabra Martín. y me paso por ahí. Dale, con Bueno, gusto. gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra consulta, Gonzalo, que tengamos por ahí? Agradecerles a todos que hayan participado. La verdad, para nosotros es un placer, lo hacemos con mucho gusto. Gracias a Elena, que nos mandó un mensaje. Gracias a Karim también. Un abrazo a todos quienes están ahí. Permítanme uno especial para mis alumnos que están por ahí. Los quiero mucho. Ustedes saben que siempre estaré a vuestras órdenes. Y gracias a todos entonces. Y comentarles que esta charla después va a ser subida a nuestro canal de YouTube, así que si la quieren volver a ver o si la quieren compartir con colegas, amigos, va a estar disponible ahí en nuestro canal de YouTube. De YouTube, Gestión que Empresarial. también hay otras charlas, las anteriores, temas laborales, temas de proyectos de inversión. Y bueno, estamos ahora con una de seguridad informática, ¿sí? Viste, Martín, de seguridad informática, y somos contadores. Así que gracias a todos, muchísimas gracias por participar con nosotros. Estamos 4 minutos pasados de los 45 minutos que queríamos para no demandarle mucho tiempo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias. Buenas jornadas a todos. Buenas jornadas. Chao, chao.